mi padrastro millonario me dejó su herencia. Pero ahora mi familia quiere quitármelo todo. Mi papá falleció cuando yo tenía apenas un par de años, y mi mamá quedó viuda a una edad muy joven. Tiempo después, cuando yo tenía 5 años, conoció a Lee, quien eventualmente se convirtió en mi padrastro. Lee era un hombre de buen corazón y, además, tenía una situación económica muy acomodada. Gracias a él, mi mamá nunca tuvo que preocuparse por trabajar, y yo siempre tuve todo lo que necesitaba. Sin embargo, a pesar de los buenos momentos que compartimos como familia, no todo fue fácil. Desde el principio, la familia de Lee mostró resistencia hacia nosotras, y nunca vieron con buenos ojos que él se casara con una viuda que ya tenía una hija. A pesar de eso, Lee siempre me trató como su propia hija y se encargó de que jamás me faltara nada. Con el tiempo, mi mamá y Lee tuvieron un hijo, Sam, quien es 7 años menor que yo. Aunque Lee siempre me trató con cariño y nos llevábamos bien, mi mamá comenzó a mostrar una clara preferencia hacia Sam, su hijo biológico. Poco a poco, me di cuenta de que mi relación con mi mamá era diferente. Ella parecía volcar todo su afecto y atención en Sam, mientras que yo pasaba desapercibida en muchos aspectos. Aún así, Lee y yo seguimos teniendo una buena relación. Él siempre se preocupó por mí, incluso cuando mi mamá no lo hacía tanto. Los parientes de Lee, al enterarse del nacimiento de Sam, parecieron suavizar un poco su postura hacia mi mamá. Sin embargo, conmigo seguían siendo fríos y distantes, como si yo fuera invisible para ellos. Sam era invitado a las reuniones familiares, a las casas de los parientes de Lee, y siempre estaba rodeado de cariño y atención. Por otro lado, a mí rara vez me invitaban, y pronto comencé a sentirme como una extraña dentro de la propia familia de mi padrastro. Mi relación con Sam tampoco fue muy cercana, en parte porque siempre existió una diferencia en el trato que ambos recibíamos. Al terminar la preparatoria, decidí estudiar en el extranjero, en parte para alejarme de ese ambiente en el que nunca me sentí realmente aceptada. Lee, como siempre, me apoyó en esa decisión y me proporcionó el dinero necesario para que pudiera estudiar sin preocuparme por temas financieros. Durante los años que pasé en la universidad, Lee fue el único que se mantuvo en contacto conmigo de manera regular. Me llamaba, me enviaba mensajes y se aseguraba de que todo estuviera bien. Con mi mamá y Sam hablaba una vez cada 2 meses, y esas llamadas, aunque cordiales, eran distantes. Sentía que ellos habían seguido adelante con su vida, casi como si mi ausencia no afectara en nada su día a día. Después de graduarme, Lee me pidió que volviera a casa. Sin embargo, yo ya había empezado a construir una vida independiente y tenía un empleo que me gustaba. Quería experimentar la vida por mi cuenta antes de regresar, si es que alguna vez decidía hacerlo. Luego, la pandemia golpeó, y viajar se volvió prácticamente imposible, así que no pude volar de regreso ni siquiera para una visita breve. Cuando las restricciones finalmente se levantaron, mi familia vino a verme, pero la visita fue breve y poco después regresaron a casa. Lee fue el único que hizo el esfuerzo de visitarme en varias ocasiones después de eso, y cada vez que venía, nuestras conversaciones se volvían más profundas y significativas. Me sentía agradecida por su apoyo y por el vínculo que habíamos construido. Lamentablemente, hace unos meses, Lee falleció a causa de una enfermedad que, para sorpresa de todos, había mantenido en secreto. Su pérdida fue devastadora, y más aún cuando descubrí que había estado sufriendo en silencio para no preocuparnos. Al leer su testamento, descubrí que había dejado sus negocios, su casa y gran parte de sus bienes a sus familiares, quienes, a pesar de su desdén hacia mí, siempre fueron importantes para él. A mi mamá le dejó algunos bienes, 2 autos, joyas y aproximadamente 60,000 pesos en efectivo, aunque no estaban casados legalmente. A Sam, su hijo, le dejó 150,000 pesos y, finalmente, me dejó el resto de su fortuna en efectivo, una cantidad de 7 cifras en dólares, suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Sin embargo, todo esto se complicó cuando descubrimos algo inesperado: Sam no era el hijo biológico de Lee. Este hecho salió a la luz recientemente, y no tengo idea de si Lee lo sabía antes de fallecer o si lo descubrió en sus últimos días. La reacción de mi mamá y de Sam fue de enojo y frustración. Ambos exigieron que les compartiera una parte significativa del dinero que Lee me había dejado. Me pidieron al menos el 25% cada uno,
diciendo que era injusto que yo recibiera tanto mientras ellos recibían tan poco. Traté de ofrecerles una solución alternativa: invertir el dinero en opciones de bajo riesgo y dividir las ganancias entre nosotros. A largo plazo, esto podría asegurarles ingresos estables sin poner en riesgo la herencia. Sin embargo, esta propuesta no fue suficiente para ellos. Querían una parte directa del dinero, sin importar las consecuencias. Argumenté que ambos estaban en una buena posición. Sam podía ir a la universidad y mi mamá tenía suficiente para establecerse por su cuenta. Además, las inversiones que proponía generarían ingresos para todos con el tiempo. Sin embargo, ambos me llamaron codiciosa y empezaron a hablar sobre posibles acciones legales para reclamar lo que sentían que les correspondía. Afortunadamente, los parientes de Lee, a quienes él también les había dejado parte de sus bienes, intervinieron y les advirtieron que podrían hacerles la vida difícil si intentaban complicar las cosas y actuar en contra de los deseos expresos de Lee. Al final, tengo la intención de mantener mi palabra y dividir las ganancias de la inversión con mi mamá y Sam, pero no pienso dejar que toquen el capital directamente. No confío en que lo manejarán con prudencia. Temo que, en unos pocos años, el dinero podría esfumarse si lo gastan sin pensar en el futuro. Quizás mi postura les parezca fría, pero siento que estoy honrando los deseos de Lee al proteger lo que él decidió dejarme. ¿Soy la mala del cuento? Gracias por acompañarnos en este video. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y dar un like. Nos vemos en el próximo.